estamos de regreso. Les decía que la confianza en la democracia, el rumbo económico y la gestión migratoria están en el centro de las inquietudes ciudadanas según el último escáner social elaborado por Géminis Fibra Research y El Mostrador. Este estudio, aplicado en mayo, muestra un escenario donde persisten altas expectativas, pero también un malestar sostenido con el funcionamiento de la democracia, la percepción económica personal y la desigualdad territorial. Y todos estos son temas sobre los cuales los candidatos presidenciales no suelen hablar. Y por eso queremos conversarlo a esta hora con nuestro editor general Héctor Cosio. Pasamos entonces a conversar justamente de esto con también el consultor, analista político, director de encuestas y opinión pública de Géminis Consultores, Guido Romo. Buenos días a ambos. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Bien, aquí estamos, muy bien. Ya pues, Héctor, te doy a ti la palabra para que vayamos entonces entrando en materia. Sí, bueno, tú diste en el clavo con la presentación respecto de que este tema que sacamos en la edición de este mes, ¿no? De Escáner Social, versa sobre aquellos temas que los candidatos no hablan. ¿Cuáles son los candidatos? Las cosas que hablan, ya lo hemos visto muchas veces: seguridad, cierto crecimiento en términos más macroeconómicos, permisología y alguna que otra agenda sectorial. Pero hay un tema que para nosotros nos preocupa bastante y que en esta alianza que tenemos con Escáner Social hemos generado un índice para poder determinar de qué manera la, la debilidad o la insatisfacción de la democracia está permeando en Chile. Y ese tema en particular, a mi juicio, y antes de dar la palabra a Guido, que tiene ya los datos más frescos, es un elemento bastante importante, porque hoy día, ¿cuál es el escenario que tenemos? Tenemos un escenario en donde la cercanía con la democracia y la insatisfacción creció, mira, 5 puntos respecto del Mira, mes. ya. O sea, hay que ir viendo qué pasa, digamos, con las próximas ediciones de Escáner Social. Pero si esta situación que sigue siendo así, sigue aumentando el grado de insatisfacción, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tenemos al frente? Tenemos al frente, digamos, los modelos ya más autoritarios. Y si no estamos conversando de esto, y si los candidatos presidenciales no se hacen responsables de que la democracia está en crisis y que en Chile el grado de insatisfacción va creciendo de manera permanente, creo que estamos en una situación demasiado compleja. Más pensando que en una elección presidencial donde en el sector de la derecha, 2 de los 3 candidatos de derecha representan sectores de pensamiento autoritario, en la extrema derecha José Antonio Kast y en la ultraderecha Johannes Kaiser, es una situación bastante compleja. Ellos habitan dentro del mundo democrático y aún así no estamos hablando de que la ciudadanía, especialmente adultos mayores y en regiones, cada vez está sintiendo que la democracia no cumple sus expectativas. Y eso creo que es muy peligroso. Guido, yo creo que Guido tiene ahí datos mucho De más todas cercanos. maneras. Bueno, lo han descrito impecablemente ustedes dos. Eso es lo que nosotros hemos estado detectando. Y no vamos a obviar que es una tendencia que extrapola nuestras fronteras largamente. Ujú. ¿Eh? Es una tendencia que podríamos decir mundial, que se ha visto en Europa, que se ha visto que hay en Estados Unidos, Brasil, Argentina. Bueno, desgraciadamente la lista es bastante más larga de lo que nosotros esperaríamos. ¿Eh? Y eso ha llegado a Chile hace un rato. Y lo que yo creo que ha pasado, antes de meter algunos números, porque ya lo citó Ya. Hernán, que efectivamente nuestro indicador muestra que ha disminuido la confianza en la democracia, lo que a mí me parece una respuesta súper lógica de la ciudadanía. O sea, dada la actuación de la política, y me refiero al mundo político, sería raro que confiáramos más de ellos, ¿no? No digamos que han hecho actos que ameriten una ganancia en términos de confianza, sino todo lo Claro. contrario. Parecieran esmerarse día a día a hacerle una noticia en que destruye cada día más la confianza en la democracia, inclusive en personajes que nosotros suponíamos casi intocables. No quiero nombrar las noticias del momento, pero Claro. basta ver algunos nombres que están saltando, que han sido salpicados, eh, y la gente cómo ve que se representa la democracia a través de las personas que son los que se desempeñan en ello, que son próceres para las personas, y hoy día aparecen, no sé, por unas peleas por benzina, otros por unas peleas por un tag, y otros por cosas mayores. Entonces eso va generando, es evidente esta cuestión. Entonces, nosotros creemos que la democracia ha perdido credibilidad, lo sabemos, ¿no es cierto?
Y obviamente para siempre va a ser igual, va a ser así para los más postergados, para la gente con más problemas, como decía Hernán, para los adultos mayores que tienen muchas necesidades. Todos los problemas se enfocan ahí: salud, pensiones, la educación en el caso de sus nietos, sus hijos, etcétera. Ellos ven todos los problemas que pueden existir y ven que la democracia no le está dando el ancho para resolverlos. Y no está dando el ancho porque la democracia está preocupada de sus propios problemas internos. La clase política, que es la que debiera llevar a cabo la democracia, el Estado, que es el que tiene que estar detrás de todo esto, está preocupado para la gente, en general se ve así, de otras cosas, po, las que mencionaban ustedes al principio. Entonces, si el Estado no te resuelve tus necesidades de salud, de educación, de pensiones, de un montón de cosas más, digamos, y hoy día además tampoco ha sido capaz de evolucionar a enfrentar problemas nuevos. O sea, podríamos citar el crimen organizado que hay ahora, que era un tema que no existía para nosotros no Claro. existía cuando estábamos hace años atrás viendo estos temas, digamos. Son problemas nuevos, los problemas generados por el choque cultural de la inmigración, que ahí genera un crimen, que habla que es un crimen de odio, porque el choque cultural es muy fuerte, porque la Organización Mundial está organizada en torno a los estados país, con las fronteras territoriales. Y hoy día esas fronteras han sido traspasadas. Las fronteras no son territoriales hoy día. Prácticamente ya no las hay con la masividad de Internet, la globalización, etcétera. Entonces nos cruzamos con problemas nuevos y ni los políticos, ni nosotros en general, ni los estados, que son los que deben estar encima de esto, están capacitados para darle respuesta a la gente. Y tú no tienes respuestas. Oye, acudís como el gallo que te parece como más pesado, más fuerte, que va a ser más duro, y te olvidas un poco y dices: "Ya, este gallo me va a arreglar las cosas. Tal vez no me guste mucho algunas de las cuestiones que dice, tal vez de repente se pase para la punta, pero él va a arreglar esta cuestión". Y sale todo el tema que se arrastra, saca mano dura, etcétera, como si fuera una solución mágica para los problemas, que no la es, pero bueno, eso es lo que uno se está percibiendo, digamos. Y es eso, esa frustración, esa necesidad de que le arreglen los problemas y que en algún minuto te dé lo mismo como sea. Si hay que meter peso a muchos, metan peso a muchos y salen los buquetes y todo eso y nos da lo mismo, digamos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y creemos que puede seguir creciendo si el Estado y la clase política, por decirlo de alguna manera, y creo que la clase política tiene sentido dado que los políticos tienen sentido de clase, va a decir, son corporativos y protegen sus intereses. Eso se ve en las votaciones que uno encuentra cruzadas, y cuando te dicen: "Si voto por esto, tú tenés que votar por este otro". Eso es inentendible para alguien que esté afuera de esa lógica. Pero ese conjunto de cosas hace que alguien que se vaya haciendo una línea que solo te hable: "Démosle, démosle, peguémosle palo, peguémosle palo, peguémosle palo", la gente le crea. Y por ahí es con la descripción general, Mirna, Héctor, de lo que Sí, nosotros. me dejas, Héctor, solamente hacer el punto ahí. Guido, ¿te parece que todo eso que tú estás describiendo es lo que hace y explica el avance de José Antonio Cast? Sin dar nombre, porque también hay otros autoritarios, ahí podría ser Kaiser, Kass, pero no, yo creo que Kass no es solo eso. Ya. Kass es eso, pero sería más Kaiser. Kass es eso, pero él lo hace de una manera mucho más corporativa. Kass tiene un partido, fundó un partido, es un político profesional que se ha dedicado a esto, fue diputado, no fue mucho el Congreso, pero fue diputado, hacía su trabajo, tiene un perfil diferente, habla de una manera diferente, es una persona muy presentada, muy calma, muy controlada, y él proyecta una imagen entonces de un control diferente, no es del control a gritos o más rudo que tiene como esa derecha, más a la derecha de todavía. ¿Eh? Claro. Entonces él ha hecho un camino dentro del sistema. Y al parecer, a mi juicio, Kaiser está casi fuera del sistema y le gustaría destruirlo. Sí, sí, Kass quiere manejar el sistema de acuerdo a sus ideas. Y eso sí, le ha ido dando credibilidad, absolutamente. Sí. Vale. ¿Puedo agregar algo ahí? Yo creo que lo difícil o lo complejo que uno puede observar en esto también y en las alternativas políticas que uno tiene enfrente es que, en el fondo, claro, está este tema de la desconfianza ciudadana en las autoridades políticas, como bien decía Guido, que es estructural y que ya se arrastra hace muchos años, pero detrás de eso hay otras cosas que están ocultas de la alfombra y son precisamente aquella sensación de decepción que tiene la gente.
No es menor darnos cuenta, por ejemplo, cuando vemos escáner social, que el grupo de mujeres y el grupo de adultos mayores que vivieron, muchos de ellos vivieron el gobierno autoritario, digamos, la dictadura, vivieron también el retorno de la democracia, tuvieron ideales y en el curso del tiempo, hoy día ese grupo de personas, que son personas por sobre los 60 años, tiene un nivel de decepción con la democracia muy alto. Entonces, ahí hay una pregunta que es importante. Es decir, la democracia al día de hoy sigue siendo el principal, sobre todo la democracia, digamos, representativa, es el principal modelo que tenemos, digamos, como sociedad global para poder, digamos, seguir caminando, digamos, y no chocar, digamos, con un muro, como lo estamos viendo, digamos, en las relaciones internacionales, un muro que, digamos, que se nos puede caer encima. Ahora, si eso está ahí, si en el fondo estas decepciones están presentes, los jóvenes, si bien en la encuesta arroja que están dispuestos a votar, también tienen un grado de decepción importante. En Chile, las regiones, lo medimos en democracia, pero también lo medimos, por ejemplo, en términos de cuál es el acercamiento, cuál es el nivel de conectividad que tienen, por ejemplo, con servicios como Internet u otros, y en regiones la situación es aún más precaria, es decir, si en Santiago se tiene una decepción, un grupo importante con ciertos valores que debería aportar este sistema democrático, en regiones es aún más importante. Entonces, cuando están esas circunstancias tan evidentes, están tan encima, y nosotros la estamos mostrando con este, bueno, a mi juicio, muy necesario trabajo que está haciendo Escáner Social, y los candidatos presidenciales de cualquier color no se están haciendo cargo de las debilidades de un sistema democrático en el cual ellos están jugando. O sea, ellos están en el campo, incluso hasta Kaiser, que yo comparto plenamente lo que dice Guido, Kaiser también está jugando en el juego democrático, también tiene un partido, ¿no? También se está moviendo, sea instrumental o no para apoyar a final de carrera, que es lo que yo creo, la opción de Kast, pero todos juegan. Todos son partícipes del juego democrático y ningún candidato, ni siquiera Janet Jara, que está en el Partido Comunista, ni en el otro extremo, están hablando de esto. Están hablando de que hoy día tenemos una sociedad global y nacional en donde el único sistema en el cual nos movemos no lo está sintiendo representado. Y eso es un peligro. Porque cuando eso pasa, opciones como la de Kaiser, o como en Estados Unidos, o como la de Milei, o como la de otros, empiezan a tomar sentido. Porque ahí buscan soluciones que son inmediatas, cortoplacistas, que son populistas, y esas decisiones populistas siempre están en el camino, o la mayoría de las veces en el camino de lo autoritario. Y vamos por un mal camino si no nos damos cuenta que en realidad a los problemas inmediatos estamos teniendo problemas, digamos, que son de un trasfondo un poquito mayor. Sí, Héctor, te hago un punto solamente porque a propósito de que efectivamente la campaña de las primarias ha tenido como dos ejes fundamentales, crecimiento y seguridad. Sí, yo por lo menos soy testigo, ¿no? Yo ayer conversaba en otro programa con Janet Jara y ella apuntaba exactamente a este tema que estamos conversando, que las personas se han sentido desprotegidas, ¿no? Y eso es lo que está pasando con muchas electores, digamos, eventuales electores, que se sienten no escuchados por los políticos. Y ella hacía una reflexión muy profunda respecto de aquello. Lo propio, no sé, lo han hecho quizás en los debates, te fijas o no, porque ahí está puesto fundamentalmente el énfasis, ¿no? ¿Por qué la gente en los territorios no está percibiendo la seguridad y los cambios que se han hecho, las políticas públicas que se han implementado? ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Por eso Claro, te lo dejo eso es cierto, tema. le doy la palabra a Guido, eso es cierto. Es súper Yo creo que interesante las dos ahí, cosas que plantearon Eso, esas especies de cortes que hizo Héctor en claro. términos de las edades, por ejemplo, y de las zonas. Por cierto, hay gente que vivió dictadura y democracia, que ya tiene más de 60 años, por decirlo así, y no conoce otro sistema. Y como que tiene unas grandes esperanzas todavía, a pesar de las fallas de la democracia, grandes esperanzas en que todavía esa es la única solución. Cuando se acaba esa esperanza, la situación sería mucho más complicada. Entonces ellos quieren y van a votar y participan, pero están aburridos también, porque también han escuchado mentiras o promesas incumplidas, por así decirlo, que habría que hacer una diferencia entre gente que miente simplemente sabiendo que no va a poder entregar lo que ofrece y gente que no pudo hacer todo lo que quería. Este mismo gobierno yo creo que dejó mucho
mucha gente que quedó desilusionada. Ya. Se hablaba, no sé, un puro ejemplo, nomás AFP, porque le dimos más lucas a la AFP. Digamos. Eh, entonces hay una desilusión creciente en ese sentido con el Estado, lo planteo yo, más que nada. Lo que a mí me preocupa más que los mayores, porque los mayores, bueno, ya están en otra fase, son cómo influyen los jóvenes, como decía Héctor, que yo creo que tienen esperanza, que están más desilusionados, por cierto, porque a ellos les hablaban de que era otra cosa la democracia, que iban a tener acceso a ciertas cosas, que la vida iba a ser más comida, comillas, más sencilla, mejor. Y no ha sido así. Sigue siendo igual de complicada que siempre, y probablemente lo va a ser. Entonces, en los jóvenes hay una desilusión y hay un desinterés. Hay un desinterés porque además conocen todos los otros modelos, conocen todos los otros mundos. Están al alcance del mouse. Entonces, los jóvenes yo creo que centraría una especial preocupación en la formación. Bueno, no hay educación cívica ya, pero desde los colegios, cuando ahora los jóvenes, los más chicos, desde la educación ya secundaria, de la educación media, de esos cabros de 15 y 7 años que van a votar en un año más o 2 años más y que no tienen la menor idea si le preguntáis cuántos diputados hay o senadores, ni la diferencia entre los roles, y que le piden a un alcalde que le haga una ley y a un diputado le piden que le arregle una calle. Entonces hay una desinformación absoluta cómo funciona el modelo. Entonces, todas las decepciones se canalizan por donde sea. No tenemos ni siquiera claro cómo canalizar las decepciones que tengo con el sistema, que yo esperaba que me diera muchas más cosas. Y en el caso de las regiones, eso lo vimos súper claro, como lo ejemplificaba Héctor. En temas de infraestructura, como medimos en este escáner, y bueno, todos los que tenemos gente en regiones sabemos que es así, digamos. La capacidad de emprender, por ejemplo, que es una parte del indicador que nosotros usamos, es terriblemente baja en regiones. La diferencia con Santiago es enorme. La gente percibe Ya. que las posibilidades que ellos tienen de emprender en una región tiene que superar escollos mucho más grandes. O sea, primero hay que llegar a Santiago, parece. ¿Ah? Y para llegar ya no tenéis las mismas comodidades, etcétera. Hay solo pensar además en otro tema, que es estudiar. Gente que tiene que irse de su ciudad para estudiar. Se inauguran universidades que caen, bajan, entran, no sabemos si son buenas o malas. Hay un tiempo ahí en que hay que también que reivindicar la educación pública y la educación superior privada de calidad, pero que está todo esto mezclado. Entonces las personas al final se enredan. Pero yo creo, en Mirta, Héctor, que al final todavía tenemos una esperanza democrática, por llamarla de alguna manera. Mm. Hay una esperanza democrática, la gente quiere que resulte. Pero ¿qué puede hacer ella? La gente puede votar, participar, opinar, pero no puede hacer mucho más. El poder no está en sus manos. Yo tengo una esperanza democrática, pero necesito que los que están en el poder la implementen y la lleven a cabo. Y no estén peleando entre ellos por cosas que a nosotros no nos interesan. ¿Qué me interesa si una diputada le cobraron un tax súper caro? ¿Qué asunto mío? ¿Cómo me viene a decir que es caro además el tax? Pues si yo lo tengo que pagar todos los días. ¿Ah? Y otro señor que tal cosa, y otro señor que con la licencia médica, y otro que anda de Claro. vacaciones. O sea, no te cuadra lo que te dicen con lo que hacen. Entonces, cuando logremos que los políticos, con ese espíritu de clase, hablen la verdad, hablen de realmente lo que está pasando, yo creo que la gente puede agarrarse de ese hilito y empezar a hacer realidad, como yo le llamo, esperanza democrática, que yo creo que lo salva hoy día. No hemos llegado a los niveles de, voy a citar a lo que está más cerca, que es Argentina, que Ujú. ya está a niveles que paran a la gente en la micro para preguntarle casi qué partido es, si no les gusta se lo llevan preso. En ese nivel estamos. Aquí va a ser muy difícil que volvamos a eso, creo yo, va a ser muy difícil. Por esta esperanza, nada más que por la esperanza. Súper. Héctor, se nos acaba el tiempo. Tú Sí, querías hacer un alcance respecto de la situación del gobernador Claudio Rego. sí, tiene que ver con, eso también podemos opinar Guido también, conoce mucho la Mm. política. Escuchaba también atentamente lo que hablaba el consejero en el espacio anterior, y hay un elemento que creo que es clave por ahora, y esto lo adelanto, que es parte, digamos, de lo que llamamos hoy día en el titular del mostrador también. Ujú. Eh, Creo que la situación, digamos, que puede enfrentar el gobernador Claudio Rego, si es que el consejo regional, después que hagan informe que tienen que hacer, deciden presentar una solicitud de destitución al Trícel, la situación, bueno,
se pone bastante compleja en términos políticos para el gobernador, y no pensando en la investigación penal. Hoy día la conversación estuvo más centrada en la investigación penal, ¿no? La investigación del Ministerio Público, el informe de Contraloría, pero la consecuencia política directa de que el Consejo tome una decisión de presentar esto al Trícel pone al gobernador Orrego en una situación bastante compleja. Ni siquiera quiero entrar todavía en definir quiénes son los personajes que van a tomar la decisión si es que esto llega en el Trícel, que ya sabemos más o menos que está compuesto por ministros de la Corte Suprema, más un político, que tal vez la cosa no lo tiene difícil. Ahora, se no lo tiene nada de fácil. Ahora, ese es un elemento que creo que no podemos perder de vista, que hay también un elemento político que podría ser mucho más relevante en este minuto que la investigación. La investigación penal podría llegar perfectamente a nada, pero la decisión política de destituirlo va a ser un revésón que va a ser gigantesco. Y lo segundo es cuándo van a presentar esto. O sea, lo que nosotros, y aquí doy un datito, o sea, lo que nosotros hemos podido reportear es que desde el mundo, digamos, de la oposición están barajando la posibilidad de presentar o llegar a un acuerdo para presentar una solicitud de destitución del gobernador Orrego. ¿En qué fecha? Días antes de la primaria. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué efecto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El contaminante político. Imagínate lo siguiente, imagínate que un día o 2 días antes presentan la destitución al Trícel del gobernador Orrego. Los medios de prensa vamos a estar obligados ese día, de las días de elecciones, a hablar de Orrego, ¿no? Y Orrego va a tener 200.000 cámaras encima cuando vaya a votar. Entonces, ojo, o sea, aquí esto es política. Sí, y nosotros estamos para analizar la política. Por eso suelto, digamos, No, está perfecto. Muy buen punto. Chiquillos, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Lamentable, pero estaba por lo menos muy interesante y entretenido. Solo agregar en el caso de Orrego que Sí, el juicio público de las personas se hace hoy día cuando la persona, cuando el personaje total, público es imputado o acusado, o lo que sea. Da lo mismo, totalmente, no hay nunca. absolutamente. Entonces estamos de acuerdo ahí. ¿Eh? De eso conversamos efectivamente con Pedro Herreros, consejero regional de la UDI, ¿ah? Él lo tiene absolutamente claro. Lo que pasa es que, solo para cerrar, él decía, tiene tantos flancos abiertos Claudio Orrego en este minuto por todos los casos que la verdad está siendo una situación muy difícil digamos, de administrar, si tú quieres, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue esto. Les agradezco a ambos, pues Guido, por un lado, ¿no es cierto? Gracias Muchas por estar gracias con por la nosotros. Lo invitación. mismo, Héctor. Linda. Que estén bien. Un placer. Chao. Gracias. igualmente, que esté Chao, muy chao. bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebutch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copebutch. Más información en copebutch.cl. Nos vamos. Los dejo con Fran Castillo, sin tapujos. Con Marta Lagos, Clarisa Hardy, y bueno, ya mañana es feriado, así que nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin de semana. Copebutch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.